Alguien estuvo viviendo en esa casa, durmiendo en sus camas, comiendo su comida, respirando el mismo aire que ellos, esperando. Y la familia que vivía allí nunca lo supo. Nunca escucharon nada que los alertara lo suficiente, nunca vieron nada que los hiciera huir, hasta que fue demasiado tarde. Estamos en Baviera, Alemania, año 1922. A unos 70 kilómetros al norte de Múnich, en medio de un paisaje agrícola plano y desolado, donde los inviernos duran demasiado y los vecinos más cercanos quedan a kilómetros de distancia, existía una granja pequeña, casi invisible desde la carretera principal. Se llamaba Hinterkaifeck. El nombre hace referencia a su ubicación, una aldea diminuta, casi inexistente, en el corazón rural de la Baviera profunda. No era un lugar que apareciera en los mapas de viaje, no era un lugar al que nadie fuera sin motivo. Era simplemente una granja de trabajo como miles de otras en aquella región, con sus campos, su establo, sus animales y su rutina. 6 personas vivían allí. Andreas Gruber, el patriarca, de 63 años. Un hombre de campo, trabajador, con fama de carácter difícil entre los pocos vecinos que lo conocían. Su esposa, Cecilia Gruber, de 72 años. Su hija Victoria Gabriel, de 35 años, viuda desde que su marido murió en la Primera Guerra Mundial. Los 2 hijos de Victoria, Cecilia, la niña de 7 años, y Joseph, el bebé, de apenas 2. Y también estaba María Baumgartner. María era la nueva sirvienta. Había llegado a Hinterkaifeck ese mismo día, el 31 de marzo de 1922, con sus cosas y con la disposición de quien empieza un nuevo trabajo en un lugar desconocido. La sirvienta anterior había abandonado el puesto semanas atrás. María no sabía bien por qué. Nadie se lo había explicado con detalle. Era su primer día de trabajo. También fue el último. Todo empezó semanas antes de aquella noche. Andreas Gruber era un hombre pragmático. No era dado al pánico ni a la imaginación desbordada. Cuando comenzó a notar cosas extrañas alrededor de la granja, las mencionó. Las comentó con calma, como quien describe un problema con una herramienta o una cerca rota. Sin dramatismo, sin miedo visible. Pero lo que describía no era normal. La primera señal fueron las huellas. Una mañana de principios de marzo, Gruber salió a revisar los campos y encontró un rastro de pisadas en la nieve, huellas de bota, de hombre adulto, que salían del bosque que lindaba con la propiedad y se dirigían directamente hacia la granja. La siguió con la mirada hasta la puerta del establo, y entonces se detuvo. Las huellas llegaban hasta allí, pero no regresaban. No había rastro de vuelta hacia el bosque, no había desvío hacia ningún otro lugar. Las huellas simplemente llegaban a la granja y desaparecían, como si quien las había dejado hubiera entrado y no hubiera vuelto a salir. Gruber revisó el establo, revisó la casa, no encontró a nadie. Días después, encontró algo más. Una llave. La llave del altillo de la granja, que debería haber estado colgada en su lugar habitual dentro de la casa, apareció en el suelo, en medio de una habitación, sin que nadie supiera cómo había llegado allí, sin que nadie recordara haberla movido. Gruber subió al altillo. Estaba cerrado por dentro. Lo forzó. Entró. No encontró a nadie, pero algo en ese espacio le pareció diferente, aunque no habría podido explicar exactamente qué. Una manta en un lugar que no era el suyo. El suelo con marcas que no reconocía. Después vinieron los ruidos. Durante varias noches, los miembros de la familia escucharon pasos sobre sus cabezas. Pasos lentos, cuidadosos, como de alguien que intentaba no ser descubierto. Venían del desván, del altillo, del espacio entre el techo y el cielo. Se miraban unos a otros.
Escuchaban, y los pasos continuaban. Gruber lo contó en el pueblo. Lo mencionó a sus vecinos, al herrero, al tendero. Lo describió con la misma calma con la que habría descrito una plaga en los cultivos. Alguien había estado rondando su propiedad. Alguien había dejado huellas que no regresaban al bosque. Había ruidos por las noches en el altillo. Nadie lo tomó demasiado en serio. Nadie fue a comprobarlo. Y mientras tanto, el periódico local dejó de llegar a la granja sin explicación. El cartero, años después, diría que algo lo había detenido en aquellos días, que no había podido precisar qué, pero que no había querido acercarse. La sirvienta anterior, la que había trabajado en Hinterkaifeck antes que María Baumgartner, había renunciado semanas atrás. Cuando le preguntaron por qué, dijo que la casa la perturbaba, que sentía que algo o alguien la observaba desde dentro, que había noches en las que era incapaz de dormir porque tenía la certeza, absoluta e inexplicable, de que no estaba sola en su habitación. Nadie le creyó del todo, o si lo hicieron, no actuaron. Y así llegó el 31 de marzo de 1922. No hay registros de cómo comenzó aquella noche. No hubo supervivientes, no hubo testigos que llegaran a tiempo. No hay ninguna grabación, ningún diario, ninguna carta escrita en las horas previas que nos cuente qué ocurrió exactamente cuando cayó la oscuridad sobre Hinterkaifeck. Lo que los investigadores reconstruyeron, a partir de las evidencias encontradas días después, es una secuencia probable, fría, metódica y de una calma que resulta más perturbadora que cualquier escena de caos. Alguien, esa noche, llamó a los miembros de la familia al establo, uno por uno. Primero, Andreas Gruber, luego su esposa Cecilia, luego Victoria, la hija, y después la pequeña Cecilia, la niña de 7 años, que quizá fue al establo porque escuchó voces, o porque alguien fue a buscarla, o porque simplemente siguió a su madre sin entender lo que ocurría. Todos fueron golpeados con una azada. En el establo, en la oscuridad, sin aparente resistencia significativa que indicara una lucha prolongada. La escena no era de caos, era de una eficiencia silenciosa y terrible, uno tras otro. Después, dentro de la casa, fueron la sirvienta María Baumgartner y el pequeño Josef, el bebé de 2 años. Cuando los investigadores examinaron los cuerpos días más tarde, determinaron que la pequeña Cecilia, la niña de 7 años, había sobrevivido al ataque inicial. Tenía heridas, pero no había muerto de inmediato. Había permanecido con vida durante varias horas, sola, en el establo, en la oscuridad, rodeada por los cuerpos de su familia. Los expertos forenses encontraron evidencias de que había intentado moverse. Tenía los dedos lastimados, con las uñas rotas, como quien intenta agarrarse a algo en la oscuridad sin saber bien a qué. Y había arrancado mechones de su propio cabello. Una niña de 7 años, sola, en la noche, esperando algo que no llegó. Eso es lo que no abandona a quien se acerca a este caso con suficiente atención. No la violencia del ataque, sino esas horas de espera, ese silencio de establo en la madrugada bávara, esa niña que esperó sin que nadie acudiera. Los cuerpos fueron descubiertos el 4 de abril de 1922. Habían pasado 4 días desde la noche del crimen. Fue Lorenz Schlittenbauer, un vecino de la zona, quien finalmente forzó la entrada junto a otros 2 hombres. Los habían alarmado las ausencias. Nadie en Hinterkaifeck había salido en días. No había señales de vida visibles. El ganado parecía inquieto desde lejos. Lo que encontraron dentro de aquella granja marcó a todos los que estuvieron presentes. Los testimonios de los primeros en entrar coinciden en una cosa: el silencio. Un silencio que no era solo ausencia de sonido, sino algo más denso, más presente, como si el aire mismo de aquel lugar hubiera cambiado de naturaleza.
Pero lo verdaderamente perturbador del caso no fue el hallazgo de los cuerpos. Fue lo que aquel hallazgo implicaba sobre los 4 días anteriores. Porque alguien había estado viviendo en esa casa después de los asesinatos. El ganado había sido alimentado con regularidad. Los animales estaban en buen estado, con agua y paja recientes. Alguien había entrado al establo, había pasado junto a los cuerpos y había cumplido con la rutina diaria de alimentar a los animales como si nada hubiera ocurrido. En la cocina había evidencias de que se había cocinado y comido después del crimen. Los restos eran recientes. La despensa había sido utilizada. El fuego de la chimenea había ardido durante días y se había apagado de forma natural, como ocurre cuando alguien lo alimenta regularmente y simplemente deja de hacerlo. No como ocurre cuando alguien huye y lo abandona de golpe. El asesino o los asesinos no huyeron aquella noche. Se quedaron 4 días, viviendo en la casa, durmiendo, comiendo, alimentando a los animales, manteniendo el fuego encendido, con los 6 cuerpos a pocos metros, como si aquella granja fuera suya, como si no hubiera ninguna prisa en ninguna dirección. Cuando la policía revisó el hatillo, el mismo espacio donde Gruber había escuchado pasos durante semanas, encontraron evidencias claras de ocupación prolongada, no de una sola noche, sino de un periodo extendido de tiempo. Alguien había estado durmiendo allí, habitando ese espacio, viviendo sobre las cabezas de la familia sin que ellos lo supieran. Y eso abre la pregunta que ningún investigador ha podido cerrar del todo. No es solo quién mató a la familia Gruber, es cuánto tiempo llevaba esa persona allí antes de hacerlo. ¿Días? ¿Semanas? Desde aquella primera mañana en que Gruber encontró las huellas en la nieve que no regresaban al bosque. Nadie lo sabe con certeza. Y eso, de alguna forma, es lo más inquietante de todo. Lo que siguió al descubrimiento fue una investigación extensa, a menudo caótica y finalmente infructuosa. La policía bávara se volcó en el caso. Se interrogó a más de 100 personas en las semanas y meses siguientes. Se elaboraron listas de sospechosos que, con el paso de los años y las décadas, llegarían a superar el centenar de nombres. Nadie fue nunca acusado formalmente. Nadie fue nunca juzgado. Nadie fue nunca condenado. El sospechoso principal durante mucho tiempo fue el propio Lawrence Schlittenbauer, el vecino que había encontrado los cuerpos. Los investigadores señalaron que había tenido una relación sentimental con Victoria Gabriel, la hija de los Gruber. Algunos testimonios de la época sugerían que Joseph, el bebé, podría ser su hijo, aunque Schlittenbauer lo negaba. Tenía móvil, tenía conocimiento profundo de la granja y su rutina, tenía acceso, pero las pruebas en su contra eran circunstanciales. No había nada concluyente, y Schlittenbauer murió en 1941 sin haber sido acusado jamás. Otros sospechosos apuntaron en direcciones completamente distintas. Un vagabundo sin nombre que habría podido instalarse en el altillo durante el invierno, un familiar lejano con deudas o rencores viejos, un desconocido con una obsesión que nadie había notado. El contexto histórico añadía una capa más de complejidad. La Primera Guerra Mundial había terminado apenas 4 años antes. Alemania era, en 1922, un país fracturado, con una economía en colapso, una sociedad traumatizada y miles de hombres sin hogar, sin trabajo, con experiencias de violencia que habían normalizado lo impensable. No era difícil imaginar a alguien capaz de buscar refugio en el altillo de una granja abandonada y dejarse llevar por algo que la razón no alcanza a explicar del todo. La hipótesis del intruso encajaba con ese contexto, pero nunca pudo probarse, y los años fueron pasando. En algún momento durante la investigación, los cráneos de las víctimas desaparecieron del depósito forense donde habían sido enviados para su análisis. Nunca se encontraron. No hay explicación oficial. No hay responsables identificados. Simplemente desaparecieron, como si el caso quisiera resistirse a cualquier forma de cierre. La granja de Hinterkaifeck fue demolida en 1923,
apenas un año después del crimen. El lugar exacto donde estuvo no está señalizado. No hay placa, no hay monumento, no hay tumba visible para las 6 personas que murieron allí, como si el mundo hubiera decidido que era mejor olvidar. El caso de Hinterkaifeck permanece oficialmente sin resolver. 100 años después, sigue siendo objeto de estudio en Alemania. En 2007, un equipo de estudiantes de criminología de la Universidad de Frankfurt reexaminó todos los archivos disponibles y presentó sus conclusiones. Lorenz Schlittenbauer seguía siendo, a su juicio, el sospechoso más probable. Los argumentos eran sólidos, bien documentados, convincentes en muchos aspectos. Pero seguía siendo solo eso, una conclusión académica, sin juicio, sin condena, sin la certeza que cierra un caso y permite que los muertos descansen con algo parecido a la justicia. Lo que más persiste cuando uno se adentra en este caso no es la violencia del crimen en sí, es otra cosa. Es la imagen de esas huellas en la nieve, de alguien que camina desde el bosque hasta la granja y no regresa, que sube al altillo y espera, que observa a esa familia durante días, quizás semanas, desde arriba, desde ese espacio oscuro entre las vigas y el tejado, escuchando sus conversaciones, sus rutinas, sus noches, y que espera, con una paciencia que no tiene ninguna explicación cómoda. ¿Qué clase de mente habita ese silencio durante semanas? ¿Qué espera exactamente? ¿Qué momento? ¿Qué señal? ¿Qué umbral interno cruza antes de bajar? Gruber lo notó, habló de ello. Las señales estaban ahí, una tras otra, con una claridad que resulta desesperante a toro pasado. Las huellas que no volvían al bosque, la llave aparecida en el suelo, los pasos nocturnos sobre sus cabezas, la sirvienta que huyó sin terminar de explicar por qué. Todo estaba ahí y nadie actuó. A veces me pregunto cuántas veces en nuestra vida pasamos junto a algo así sin verlo. ¿Cuántos rastros dejamos de seguir porque su destino nos incomoda? ¿Cuántas señales ignoramos, consciente o no, porque leer lo que significan requiere hacer algo que preferimos no hacer? Hinterkaifeck no es solo un crimen sin resolver de hace 100 años en una granja bávara. Es una pregunta sobre la atención, sobre lo que elegimos ver y lo que elegimos no ver, sobre el precio de esa elección. 6 personas pagaron ese precio en la oscuridad de un establo en la noche del 31 de marzo de 1922, y quien los mató durmió allí 4 días más. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa cruzar este umbral. Suscríbete si quieres seguir del otro lado. La próxima historia ya te está esperando. Esto ha sido Umbral Oscuro. Cruzas el umbral bajo tu propia responsabilidad.